implementarla. ¿Mm? Es más, lo tengo que implementar ahora y después lo tengo que implementar de vuelta. Me acabo de enterar, me dijeron, sí, implementar ahora, pero después hacerlo de nuevo. O sea que tengo que hacerlo dos veces. Pero me parece genial. La idea era que comenzáramos con esta primera experiencia, pero que eso se pueda replicar. ¿Mm? Se puede replicar en el seminario, o se puede replicar en una iglesia, o se puede replicar en otras partes. Eh, y bueno, es un proyecto de investigación ministerial. Cuando lo comencé, pensé que solamente era escribir, sentarme a escribir un libro, y dije, bueno, me va a llevar un buen tiempo escribir un libro, pero los profesores me van a ayudar. Adelante, adelante, paso, paso. Buenas, ¿qué tal? Avanti, avanti. Eh, y cuando me enteré que no era solamente escribir un libro, sino era implementar el proyecto, bueno, ahí se me ataron las ramas y empecé a ver cómo es esto de implementar el proyecto. Entonces, para este proyecto que tengo que hacer para mi carrera, no solamente tengo que escribir un libro también, pero sino que también tengo que implementarlo, no solamente una, sino dos veces. Así que va a haber una próxima entrega de este material. Bueno, ¿cuál es mi, mi proyecto? Es un proyecto de evangelismo, o sea que no solamente vamos a aprender, sino que vamos a salir. No queda otra. No es cuestión solamente de tener estudios acá, sesiones de estudios, sino que vamos a tener que salir a hacer trabajo de campo. ¿Sí? ¿A quiénes está, eh, para quiénes está, para qué público estamos trabajando? Bueno, en primer lugar, para jóvenes y adultos mayores de edad. ¿Mm? Si hay menores de edad, si hay adolescentes, se me complica porque tengo que pedir permisos y tengo que hacer un montón de líos. El seminario me tiene que también hacer llenar un montón de planillas y cosas así. Entonces dije, no, vamos a cortar por lo sano. Solamente mayores de 18 años. Es más fácil. También tengo que pedir permisos, pero por lo menos el mayor de edad sabe lo que está haciendo, espero, y sabe dónde se está metiendo. Y bueno, entonces no voy a tener ningún tipo de denuncia ni de problema legal en ese sentido. ¿Mm? Es todo por un tema también legal. No hay ningún menor de edad acá, ¿no? No, todo carita, pero no sé, por ahí alguno se parece grande y dice, no, yo tengo 17. Uy, se me va a complicar. Bueno, es un plan de estudios avanzado, como les decía, forma parte de un proyecto de un doctorado ministerial y como máximo le puse 18 alumnos, que no entramos más acá, y aparte tampoco se puede manejar tanto porque vamos a salir, vamos a hacer un poco de trabajo de campo y mucha gente se me va a complicar. El objetivo, que es el objetivo de la tesis, es desarrollar estrategias apologéticas que argumenten sobre la antropología bíblica para ser usadas por la iglesia local en la evangelización de jóvenes y adultos en medio de un contexto social atravesado por las ideologías de género. Así que vamos a salir con algo en particular, vamos a salir a evangelizar, básicamente. Después vamos a decidir dónde vamos a hacerlo, dónde va a ser nuestro trabajo de campo. A priori se me ocurre a mí, pero eso lo tenemos que charlar, salir a la Universidad de Córdoba o a la Universidad Provincial de Córdoba o a cualquier otro lado que nosotros como grupo decidamos. A un lugar específico, ir y hacer un trabajo de campo. Ese trabajo de campo va a ser con un determinado método y va a estar enfocado, y para que se entienda, no en personas que sean transgénero, ni que, no sé, que tengan alguna tendencia homosexual, sino a cualquier persona que esté atravesada por esas ideologías, que básicamente somos todos los que estamos acá.
porque de alguna u otra forma las ideologías nos han tocado de alguna forma, ya sea en el colegio. Mis 3 hijos estuvieron expuestos, ustedes en el colegio, en la universidad, en todos lados, parece que han bajado línea fuerte sobre esto. Y hoy, por ejemplo, en ningún lugar público básicamente se puede disentir en muchas cosas porque parece que o pertenecen, no sé, a un siglo de la Edad Media o algo así, o, no sé, te quedaste afuera de un montón de cosas porque no podés ni siquiera disentir sobre ciertos temas. Entonces, lo que vamos a hacer acá es no solamente tener un método de evangelismo, sino que también llevarlo por ese lado, llevarlo por el lado de todo lo que tiene que ver con las ideologías de género, que creo que es un tema de contacto con las personas también a las que vamos a llegar. Eh, por ahí seguramente después podremos plantearnos por qué a esas personas y no a otras, no sé, tienen que ver con otro tipo de planteamiento. Bueno, creo que es uno de los temas que se ha desarrollado más en las universidades especialmente y entre los jóvenes, y ha tenido un montón de desarrollo y de base, no quiero, a ver cómo lo puedo decir, entre comillas, científica, porque muchas de esas cosas hasta niegan la ciencia, eh, pero sí ha tenido mucho desarrollo académico. O sea, si uno va a discutir, por ejemplo, con una persona sobre algún tema que tenga que ver con género, le van a citar un montón de autores que salen de nuestras universidades, incluso pagados por nuestros impuestos, y que hicieron mucho desarrollo por dentro de la universidad. Y en la parte académica, entonces, te pueden citar ese tipo de autores. Pero hay poco desarrollo académico del lado de la iglesia. Entonces, por eso mi interés era este. En realidad se lo había planteado a sociólogos cristianos, a psicólogos cristianos, y no todo el mundo ha tomado la posta, pero sí hay personas que han hecho algunos aportes a esto y bastante interesantes, y ya lo vamos a poder ver. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a investigar acerca del tema y vamos a tener un método para llegar a ello. Son 8 sesiones de estudio y 3 sesiones de práctica. Práctica y también de evaluación. Esta es la primera. Vamos a ir apurados porque más o menos van a ser casi todas las sesiones de 1 hora. Hoy vamos a ver qué es y qué no es evangelismo. El jueves que viene, 11 de junio, estaremos viendo los fundamentos bíblicos del evangelismo. Ustedes van a llevar una pequeña tareita hoy para que el jueves que viene ya arranquemos con la tarea que se traigan. La tercera sesión, la preparación del evangelista. Y ahí vamos a ver nuestras vidas, un poco cómo nos tenemos que preparar para la salida, cómo tenemos que estar nosotros para salir. El Señor habló bastante acerca de eso, así que tenemos mucho para decir acerca de eso. Después, vamos a ver un modelo del proceso de comunicación del Evangelio, que es un modelo trinitario. Ya lo vamos a ver, cómo trabaja la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, cómo trabaja en medio de la evangelización. Es un modelo que lo vamos a estar viendo entre todos el 25 de junio recién. Después, las siguientes 4 sesiones, ya nos vamos a meter en la antropología bíblica. O sea, cómo Dios define al ser humano. Cómo nos vemos nosotros, pero a imagen y semejanza de Dios. Vamos a
ir a Génesis. La semana del 9 de julio la tenemos libre. Dirá alguno. Es feriado. Justo el 9 de julio cae el jueves, así que bueno, ese jueves no lo vamos a tener. Después, el que sigue, el 16 de julio, vamos a ver perspectiva de género, cómo se originan. Está muy interesante mirar un poco en la historia, de dónde salen, de dónde surgen. No nos vamos a ir tan atrás, porque bueno, algunos se van hasta los griegos. No vamos a ir tan atrás, vamos a ir hasta mediados del siglo pasado para ver de dónde surgen algunas de estas cuestiones. No quiero adelantarme mucho, pero más o menos vamos a tomarnos unos 100 y pico de años para atrás para ver de dónde surgen. Vamos a ver las perspectivas actuales para poder aprender a hablar y a entender los distintos conceptos que se tienen. Porque por ahí alguien habla de, no sé, de disforia de género. ¿Y qué quiere decir eso? O te habla de intergénero. ¿Y eso de dónde, con qué se come? Entonces está bueno que podamos definir las palabras para cuando hagamos una presentación del Evangelio y alguien nos salga con una de esas cosas, tengamos una buena definición de qué se trata, y poder hablar un mismo lenguaje. Esto es muy importante cuando estamos hablando de evangelismo, poder llegar a tener una comunicación fluida y saber que estamos diciendo lo mismo, ¿no? Porque si no, no nos entendemos. Ya vamos a ver un poquito qué es esto de evangelizar hoy. Y la última sesión de estudio va a ser soteriología. ¿Qué resultados esperar? ¿Qué resultados vamos a esperar de parte de Dios de su actuación en medio de todo esto que nosotros estamos haciendo? ¿Cómo Dios salva y cómo va a salvar a personas atravesadas por ideología de género? Las siguientes semanas, que eso ya van a caer en agosto, vamos a tener una semana de práctica entre nosotros. Vamos a trabajar un poquito con roleplay, vamos a hacer una semanita donde una clase, digamos, donde podamos ensayar. Después vamos a salir la semana del 13 de agosto. Ya vamos a definir cuál es el día. Yo puse el 13 de agosto, el jueves, pero no quiere decir que el jueves a esta hora vamos a salir, sino que ya lo vamos a definir a eso. Y la siguiente semana nos vamos a juntar de nuevo con, no solamente nosotros, sino con los pastores de sus iglesias. Les voy a pedir, por favor, que vengan. No sé si van a venir. Ya le pedí a alguno y me dijeron, bueno, vamos a ver, qué sé yo, depende cómo esté. Porque normalmente tienen un montón de cosas que hacer. Pero bueno, vamos, lo voy a seguir insistiendo, soy bastante insistente, así que les voy a seguir machacando, que vengan. ¿Por qué? Porque ese día quiero que hagamos una evaluación, pero no una evaluación de que me van a tomar un examen, sino una evaluación del proyecto. ¿Cómo funcionó? ¿Qué pasó? ¿Qué nos pasó cuando salimos? Que podamos decidir qué nos pasó cuando estábamos en el trabajo de campo. Y que también los pastores de las iglesias escuchen, aconsejen, vean qué pueden hacer en su iglesia también, si esto está funcionando o no funciona, o hay algo que no funcionó dentro de todo el proyecto, o cosas que puedan retroalimentar este proyecto para decimos, la próxima vez que salgamos, ya sabemos, mira lo que pasó acá, mira lo que pasó allá. Entonces, la próxima vez esa retroalimentación nos va a ayudar a hacerlo mejor, a poder tener una mejor llegada con las personas. Por eso es importante que estén los pastores también, apoyando el trabajo de cada una de las iglesias. Sé que hay de 24, me dijo, de crecer hay varios, de Rincón y Rincón. Hay 3 iglesias acá.
O sea, hay varios pastores que son medio que hay que seguirlos para ver si vienen. Pero bueno, me habían dicho también de otra iglesia, de hermanos libres, pero bueno, parece que no han llegado todavía. Vamos a ver si vienen. Bueno, vamos a meternos rápidamente en esto de qué es y qué no es evangelismo. ¿Mm? Por ahí tenemos ciertas ideas de qué es evangelizar. ¿Mm? Yo creo que todos los que estamos interesados en esto, de alguna forma, si me pongo a preguntarles, no terminamos más. Estamos hasta las 12 de la noche contando cuestiones de evangelismo, cosas que hicimos bien, cosas que hicimos mal, sí, hicimos un montón mal, en evangelismo. Pero bueno, Dios, en su gracia y en su misericordia, nos ha usado, eh, ya sea que lo hayamos hecho bien o mal, nos ha usado y bueno, y por ahí podemos tener algunas victorias, ¿no? Y decir, bueno, sí, pasó tal cosa, pero alguien conoció al Señor y bueno, gloria a Dios que eso haya pasado. Más allá de si lo hicimos bien o mal. Tal vez hemos evangelizado niños, tal vez hemos ido a evangelizar adultos en el interior del país o en la ciudad, o tener eh, proyectos urbanos o relacionales, o hemos estado metidos en alguna campaña. Yo me acuerdo que estuve metido en la campaña de Billy Graham en River hace un montón de años, ¿no? Y bueno, eso era todo una cosa fantástica, pero bueno, pasó hace muchos años, ya está. Y ese tipo de campañas ya no vuelven más. Aunque por ahí se sigue insistiendo en ese tipo de campañas, pero fue toda una época donde existían esas campañas grandes, en los estadios, y se llamaba un montón de gente y se le repartía literatura. Y bueno, era una forma, más que nada. Pero bueno, uno ha estado involucrado en un montón de esas cosas. Este, y podríamos estar hablando mucho de eso. Pero quería que veamos algunas cositas que por ahí frenan el evangelismo, porque realmente no son evangelizar, no es evangelizar, y nos confunden. Por ejemplo, hay muchas personas que piensan que es un don espiritual que está dado solamente a algunas personas. Entonces tenés los evangelistas dentro de la iglesia y bueno, que salgan ellos, porque yo no tengo el don. Entonces, los que son evangelistas, que salgan a evangelizar, y yo mientras tanto me quedo en, en la iglesia haciendo otras cosas que sí sé hacer. Bueno, dentro de las listas de dones que encontramos en Romanos y en Primera Corintios y en Efesios, solamente aparece nombrado en Efesios. Y en forma muy particular. ¿Mm? Así que estaría bueno que vayamos ahí a Efesios capítulo 4, si tienes Biblia. Hay que traer Biblia. O celular, que ahora las Biblias están en el celular. ¿Sí? A ver si alguien puede leer Efesios 4, del 11 al 16. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, estamos en todo en aquel que es la cabeza, entre Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Bien.
como acabamos de leer, ahí acá aparece, sí, dentro de este listado de, de dones que Dios ha dado en su gracia, dentro de los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, y es muy particular este listado. Todos pertenecen a un grupo de líderes dentro de la iglesia, ¿m? De gente que está liderando algo espiritual dentro de la iglesia, ¿no? Pastores, maestros, evangelistas. No está hablando de personas particulares que tengan un don, sino lo que dice acá, en Efesios, lo dice Pablo, eh, eh, en su gracia, ¿m? A fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, del cuerpo de Cristo. Eh, y bueno, entonces nos habla de estos evangelistas dentro de este grupo, que son personas que lideran entonces el tema de la evangelización. Pero no dice que solamente ellos tienen el don, ¿m? Sino que están liderando esta actividad. Así como el pastor está liderando, pero no es el único que puede pastorear. Tal vez cada esposo está pastoreando a su familia también. No es el único que está enseñando, pero hay maestros dentro de la congregación. De la misma forma están los evangelistas que lideran y que pueden movilizar a personas a salir a evangelizar dentro de la iglesia, pero no es algo que lo podemos cargar solamente a ellos. Eh, Cuando lo leemos en su contexto, está hablando de un contexto de la iglesia. Y está hablando de que todos deben crecer, deben crecer en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Y habla de todo el cuerpo, que debe estar bien concertado, bien ajustado, unido por las coyunturas, y bueno, habla bastante de esto de la iglesia como cuerpo, y liderados por aquellos que nos enseñan, por aquellos que nos pastorean, por aquellos que nos sacan a evangelizar, pero de ninguna manera estamos hablando de personas que solamente van a evangelizar ellos. Así que una idea errónea es pensar que es un don espiritual dado solo a algunas personas. Ni siquiera aparece la palabra o el don en Romanos, ni tampoco en 1 Corintios. Solamente aquí en Efesios, en esta forma muy particular de tratarlo. También hay quienes ven que es una tarea eventual. Bueno, si me toca, evangelizo. O bueno, si se da la oportunidad, salgo a evangelizar. Si alguien crea una campaña, bueno, ahí vamos. Pero mientras tanto, durante el año, no hago nada. Hasta que a alguien se le ocurre que hay que hacer una campaña evangelística. Eso no es así. Podríamos tomar muchos pasajes, ¿no? Pero acá yo anoté el de Efesios. Efesios capítulo 6, del 10 al 20. A ver si alguien lo puede leer. Ahí en la siguiente página. Dale. Por lo demás, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Revístanse con toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes contra las insidias del diablo. Porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra los principados, contra potestades, contra los poderes del mundo de tinieblas, contra las fuerzas espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomen toda la armadura de Dios para que puedan resistir en el día malo. Y habiéndolo hecho todo, estar firmes. Estén, pues, firmes y ceñidos su cintura con la verdad, revestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con la preparación para anunciar el evangelio de la paz. Sobre todo, tomen el escudo de la fe
envíos del maligno. Tomen también el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Con toda oración y súplica, oren en todo momento en el Espíritu. Y así deben encontrar perseverancia y súplica por todos los santos. Oren también por mí, para que me sea dada palabra a la de mi boca, a fin de dar a conocer sin temor el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que al proclamarlo hable sin temor como debo hablar. Ahí estamos. No solamente nos dice que nos pongamos esta armadura, Pablo, sino que también todo esto lo tenemos que cubrir con oración y que oren por él para que él pueda hablar con denuedo, con valentía. Y no es el único, podríamos estar buscando esta palabra denuedo y vamos a encontrar a muchos otros que hablaron de esa forma y que utiliza la Biblia esta palabra denuedo, valentía, que quiere decir esto de pararse y hablar y hacerlo no como algo que bueno, que puede hacerse de vez en cuando, como algo eventual, sino como algo intencional. Entonces, el evangelismo es una tarea intencional. Tenemos que pensarla, tenemos que planearla y tenemos que ejecutarla. Es algo que tenemos que hacer intencionalmente, hacerlo con denuedo. Los que lo hicieron en la palabra lo hicieron de esa forma, con valentía. Tiene que ver mucho con esto de poner el cuerpo, de ponernos frente a algo. Eso es lo que habla la palabra, de que tenemos que nosotros intencionalmente hacerlo. No solamente hablar de cuando se pueda, sino en todo momento y como un trabajo totalmente intencional. Por otro lado, también es hablar. Hay una referencia a Francisco de Asís, que he leído por ahí que ni siquiera está comprobado de que sea así, sino que solamente se hace esa referencia, que dijo alguna vez que hay que predicar en todo tiempo, algunos la conocen, porque algunos están haciendo así ya con la cabeza, que hay que predicar en todo tiempo y si es posible, con palabras, eso es, con palabras, si es posible con palabras. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que pobre, le cargamos las tintas a Francisco de así capaz que no lo dijo. Pero bueno, tal vez la intención está buena en el sentido de que el evangelista tiene que tener una forma de ser cristiana, por supuesto, y dar ejemplo de lo que está predicando. En ese sentido sí, pero no abrir la boca para evangelizar no existe. Hay que abrir la boca. Hay que abrir la boca para evangelizar. De la misma forma que Pablo dice acá, para que me sea dada palabra, oren por mí, para que me sea dada palabra al abrir mi boca. No es, me quedo callado, me porto bien, y bueno, de esa forma estoy evangelizando. Hay una referencia en 1 Pedro 3, 1 y 2, que por ahí podríamos decir, bueno, la Biblia nos habla en cierto lugar de esto de dar testimonio con la boca cerrada. 1 Pedro 3, 1 y 2, dice asimismo ustedes mujeres, estén sujetas a sus maridos, de modo que si alguno de ellos son desobedientes a la palabra, puedan ser ganados sin palabra alguna por la conducta de sus mujeres al observar ellos su conducta casta y respetuosa. Que el adorno de ustedes no sea externo, peinados ostentosos, joyas de oro y vestidos lujosos, sino que sea lo que procede de lo íntimo del corazón, con un adorno incorruptible de un espíritu tierno y sereno. Bueno, Pedro está hablando a las mujeres que pueden ganar a sus maridos sin palabras. Pero
siempre que leemos un pasaje bíblico tenemos que verlo en su contexto, ¿no? Muchos de ustedes lo han estudiado así y pueden asegurarlo. Cuando está hablando acá Pedro a las mujeres, está hablando dentro del contexto de los deberes conyugales, ¿no? Y está hablando de las mujeres que no se separen de los maridos, sino que sean ejemplo de ellos, para que ellos también puedan ser ganados para el Evangelio. Pero no está diciendo que solamente con portarse bien, entonces vamos a salir a evangelizar. Caminar, como por ahí algunos pretenden, caminar con cierta aire de santidad, no quiere decir que estamos evangelizando. Mientras no abramos la boca y proclamemos a Cristo, no estamos evangelizando. Eso es cierto. Y debe ser contrastado con 1 Corintios 7, del 10 al 24, que también habla en cierto contexto, Pablo, de la familia. 1 Corintios 7, del 10 al 24. A los casados instruyo, no yo, sino el Señor, que la mujer no debe dejar al marido, pero si lo deja, quédese sin casar. De lo contrario, que se reconcilie con su marido y que el marido no abandone a su mujer. Pero a los demás, digo yo, no el Señor, que si un hermano tiene una mujer que no es creyente y ella consciente en vivir con él, no la abandone. Y la mujer cuyo marido no es creyente y él consciente en vivir con ella, no abandone a su marido. Porque el marido que no es creyente es santificado por medio de su mujer y la mujer que no es creyente es santificada por medio de su marido creyente. De otra manera, sus hijos serían inmundos, pero ahora son santos. Sin embargo, si el que no es creyente se separa, que se separe. En tales casos, el hermano o la hermana no están obligados, sino que Dios nos ha llamado para vivir en paz. Pues, y acá atendemos a esta palabra, ¿cómo sabes tu mujer si salvarás a tu marido? ¿O cómo sabes tu marido si salvarás a tu mujer? Más allá de los deberes conyugales, ahí Pablo está diciendo, por más que se separe o no se separe, bueno, no está solamente en la conducta el hecho de que una mujer o un hombre pueda ser ganado para el Señor. En esto también nos toca muy de cerca ver cómo se debe formar una familia cristiana, ¿no? En el Señor, en la fe. Y si no, también podemos sufrir estas consecuencias de tener un marido o una mujer fuera del Señor. Básicamente, el Evangelio es Cristo. Y esta es una primera definición que después vamos a ir con las clases ampliando. Es una definición muy simple, teológicamente correcta, pero que necesita más trabajo, ¿no? Nuestro mensaje es que Dios envió a su Hijo para salvarnos y que todo el que cree es salvo por Él. Falta mucho a esa definición y después la vamos a trabajar mucho más. Pero básicamente lo que estamos haciendo cuando evangelizamos no es transmitir un modo de vida, transmitir una ética o una moral o un grupo de enseñanzas que nos hace ser cristianos, sino lo que hacemos es anunciar a Cristo. Ese es el Evangelio. El Evangelio es llevar la buena noticia de Cristo, no llevar una buena noticia de que somos moralmente buenos o hagamos tales cosas y entonces vamos a pasarla bien. Vamos a tener la aprobación de Dios. El Evangelio entonces es Cristo. Lo que llevamos es al Señor. Es una persona. No llevamos un grupo de enseñanzas o una, ¿cómo les puedo decir? O una receta, no me salía la palabra. Nos llevamos una receta para vivir el cristianismo. Llevamos a Cristo.
Y de ahí partimos, desde presentar a una persona, que es el Señor Jesús. Bueno, antes de entrar en la tarea, quería escucharlos a ustedes. ¿Qué les parece esto que estamos comenzando? Y si tienen algo para acotar aparte, estaría bueno. Está Sí. bueno la acotación esta última que vos dijiste también, que llevar el Evangelio no es como llevar un estilo de vida o compartir un estilo de vida. Y por ahí se tiende a cometer el error de pensar que si yo cuento mi testimonio estoy evangelizando. Hay veces que sí es útil y resulta y también puede evangelizar siempre y cuando sea bien explícito, pero por ahí se tiende a caer en el error de al contar el testimonio uno piensa que está evangelizando. No sé, Es un método, es una forma, si es que está bien utilizada, ¿no? Contar tu testimonio de cómo conociste a Cristo. El apóstol Pablo lo utilizó, pero la utiliza de una determinada forma, ¿no? O sea, lo tenemos de tarea ahora. Vamos a trabajar un poco esto, pero quiero que lo trabajen ustedes, que ustedes vayan a la Biblia, lo vean, y la clase que viene vengamos acá y lo compartamos entre todos, ¿sí? Pero sí, es como vos decís, solamente contando el testimonio, sin presentar a la persona, solamente presentando mi forma de ser, mi ética, no tiene nada que ver con el Evangelio. ¿Sí? ¿Algo más? Mientras estabas hablando vos, se me venían algunos versículos realmente de cómo creerán si no hay que les predique. Y bueno, se trata de eso. Nosotros, algunas personas que Jesús les dijo que fueran y se mostraran, se me venía a la mente el demonio de Adán, ¿no? Cuando quiso seguir a Jesús, pero Jesús le dijo que vaya y se muestre. Y bueno, el testimonio también puede ser una parte cuando uno sería la entrada. Claro. Cuando hay que decir, pero ¿qué? Claro. Está la iglesia, ¿qué es lo que es? Y uno ahí le transmite que no es una religión, sino es una relación con Dios, ¿no es cierto? Tal cual. Y siempre presentándole el Evangelio. La mujer samaritana, ¿no? Va a contarles y después los que vinieron dijeron, ya no creemos por lo que vos nos contaste, sino porque lo acabamos de encontrar al Salvador. Entonces ahí ya no creen por lo que cuentan, sino porque se encuentran con el Señor mismo. Entonces eso también es una forma de mirar el evangelismo, de presentar la persona de Cristo como el Salvador. ¿Sí? ¿Algo más? Yo creo que todo lo que vimos, más lo último de no es una receta. A veces por más que sí se mencione la salvación, no he escuchado mucho tiempo como si fuese una receta para ser salvo, digamos, y no presentar a una persona. Y también esto que tenemos como que sabes mujer si tu esposo va a ser salvo o el esposo de la mujer, como realmente no es algo que nosotros tenemos control y como a ver qué tan efectivo es el método que usemos para hacer salvo a una persona, porque no es eso, no hacemos. Entonces, me pareció muy llamativo. Siento que antes lo escuchaba mucho más, pero lo escuché mucho como método súper efectivo de que un montón de personas aceptaban al Señor o hacían esta oración y recibían al Señor. Y realmente eso después no dio frutos. Realmente, e incluso dar la testimonio de la iglesia de todo. Peligroso verlo como una receta de salvación. Tal cual. Y no realmente presentar a Cristo. Tal cual. Es así. Nosotros estamos pensando en la persona de Cristo y nuestra tarea es llevar a una persona que se autopercibe de una determinada forma, errónea o como sea, llevarla a ser como Cristo. Entonces estamos presentando a una persona que está muy por encima de lo que esta persona se autopercibe. Y tal vez, hay muchos errores en esto, incluso que a veces hasta los mismos creyentes caen en repetir cosas. Por ejemplo,
hace ya unos cuantos años atrás, yo estaba en una, en una reunión acá en la sierra que invitaban a misioneros y pastores en TEA, en Villa Bautista, y me acuerdo que estaba hablando un pastor del norte de Argentina, que no lo voy a nombrar, pero hizo un excelente trabajo, sobre todo con toda la cuestión de abuso sexual. Él y su esposa trabajaron mucho el tema para los niños, un trabajo espectacular. Pero bueno, él estaba presentando esto y en un momento dijo, bueno, ¿qué pasa si una persona viene a la iglesia y es transsexual? O sea que se operó y ¿cómo la recibimos? ¿Cómo recibimos a esa persona? Un hombre que se haya operado y que lo recibimos como hombre o como mujer, ¿no? Y bueno, su opinión fue que la teníamos que recibir como mujer. Y yo le digo, y bueno, y ahí medio que yo le digo, pero no, es un hombre, porque sigue siendo un hombre, pero está mutilado. Se mutiló, lamentablemente, pero si deja de recibir su paquete de hormonas que se inyecta, se le va a salir la barba de nuevo y va a ser un feo hombre como peludo, como somos todos, y va a dejar de ser delicado como trató de ser inyectándose, ¿no? O sea, es un hombre solamente que se mutiló. Y me dice, no, no, eso está mal. Tuvimos una pequeña eh, diferencia. Tal vez este pastor cambió de opinión, porque eso pasó hace como 20 años. Por eso no quiero entrar en ninguna discusión de esa. Pero me dijo, porque es una mujer en cuerpo de hombre. Y eso es una gran mentira que se ha metido incluso dentro de las iglesias, ¿no? Porque mire, este pastor que es famoso, que sale por la tele, me dijo eso. Es una mujer en cuerpo de hombre. Yo le digo, pero ¿y quién definió eso? Y la psicología. Le digo, pero la psicología, si Dios lo hizo nacer hombre, es hombre y Dios lo definió hombre. Ninguna psicología me va a venir a decir que él se puede autodefinir como mujer, pero esa pequeña frase, es una mujer en cuerpo de hombre o es un hombre en cuerpo de mujer, es una gran mentira que se la creen incluso gente de la iglesia, ¿no? Y tanto se machaca, que hasta algunos, hasta pastores, creen en ese tipo de mentiras y cuando le decís, pero no lo sacaste, la psicología lo afirma, como si la psicología fuera, no sé, el manual de, quien no sabe ni siquiera de citarlo de dónde, ¿no? Lo dice la psicología, ¿no? Bueno, eso pasó hace mucho, pero me acuerdo de esa vez, como y siempre la tengo ahí en la memoria, porque le digo, pero vos tenés que ir a la Biblia, ¿qué dice la Biblia? Y citó ese pasaje donde dice que cada uno debe quedar, que creo que está en Efesios también, no recuerdo, tendríamos que mirar, que cada uno como llega a la fe debe quedarse como está. Si casado, casado, si soltero. 1:47. ¿Cómo? 1:47, un poquito después de lo que leí. Ah, ahí está, 1 Corintios 7. Hay que buscarlo, habría que buscarlo. Y yo digo, no, ahí hay una exégesis malísima. El 17. Ahí lo van a leer. Justo donde terminó. Ajá, ¿Lo leo? dale. Fuera de esto, según el Señor ha asignado a cada uno, según Dios llamó a cada cual, haciendo. Y esto ordena en todas las iglesias. Fue llamado a alguno a estar circuncidado, quédese circuncidado. Fue llamado a alguno a estar circuncidado, no se circuncide. La circuncisión no es nada y nada es la circuncisión, sino guardar los mandamientos de Dios. Y si cada uno permanece en las condiciones que fue llamado. Fuiste llamado de esclavo, no te preocupes, aunque si puedes obtener tu libertad, prefiérelo. Porque el que fue llamado por el Señor siendo esclavo, liberto es del Señor. De la misma manera, el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. Y continúa. Está bien. Una exégesis malísima hizo. Claro, totalmente fuera de contexto, ¿no?
lo entendemos ahora, porque le digo, entonces una persona que llega a la iglesia y es ladrona, bueno, quédese como está, siga robando, porque si la persona es mentirosa, bueno, seguí mintiendo, loco, si es total, tenés que quedarte como está. Claro, es una muy mala exégesis de ese pasaje, ¿no? No está hablando absolutamente de eso, tendríamos que hacer una buena exégesis del pasaje y ver de lo que se está tratando. Pero bueno, él tomó ese pasaje, ¿no? Eh, realmente hizo tantas cosas buenas que me cuesta machacarlo sobre algo que patinó, me parece a mí. Pero bueno, hizo muchas cosas muy buenas este pastor y su esposa, así que eh, eh, me gusta mucho todo el trabajo que ha hecho en otros ámbitos. Pero bueno, en eso falló, ¿no? Y no porque yo justo estaba ahí, pero no porque yo hubiese sido un especialista en el tema, sino porque justamente me daba cuenta de que estaba tomando una idea del mundo y metiéndola dentro de la iglesia y hasta tomando un pasaje bíblico mal estudiado para poder darle cierta valía bíblica, ¿no? Pero bueno, estaba mal. Bueno, de eso se trata. Que tenemos que llegar a personas que se autoperciben, incluso personas que por ahí pueden conocer cosas de la Biblia o estar en una iglesia que se autoperciben de una determinada forma y llegan a decir cosas y hablarles de que deben dejar eso y presentarles a Cristo, ¿no? Que es todo lo contrario, es el varón de dolores, el que vino y fue obediente a Dios y asumió lo que tenía que asumir Cristo para llegar a ser el Salvador. Lo vemos en Getsemaní, lo vemos transpirando gotas de sangre, lo vemos llorando, lo vemos orando, lo vemos de rodillas, con todo el dolor que tenía para ir a la cruz, pero aún así aceptando la voluntad de Dios. Y como dice Romanos ahí capítulo 12, que nosotros tenemos que presentarnos como ofrendas vivas para poder comprobar cuál es la voluntad de Dios, que es agradable, que es perfecta. Y entonces de ahí nos lleva el Evangelio. Nos lleva desde la no aceptación de que es lo que viene en nuestra carne, la no aceptación nuestra o la, podríamos decir ahora, autopercepción de cualquier cosa, a llevarnos a Cristo. No a una forma de vivir, sino a Cristo y verlo a Él como hombre obediente al Padre, completamente obediente al Padre y aceptando la voluntad perfecta del Padre. Entonces, miren la distancia que tenemos, ¿no? Que recorrer para llegar a presentar a este Cristo. Por supuesto que esa distancia no la recorremos nosotros solos, sino que es la obra perfecta del Evangelio en nuestras vidas. Es la obra de Dios. Nosotros no podríamos convencer a nadie para sacarlo desde una autopercepción falsa a llevarlo a parecerse al Señor Jesús. Eso es una obra divina, indudablemente. No la podemos hacer nosotros. Por más buenos evangelistas que seamos, por más que seamos grandes oradores o muy convincentes con nuestras palabras, nunca vamos a poder llegar a ser a dar ese paso tan grande, ¿no? Llevarlos de un lugar al otro. Bueno, ¿algo más? ¿Cómo estamos con el? Estamos re bien. Dije que no nos pasemos de las 8 porque muchos de ustedes trabajan, estudian, tienen un montón de cosas y bueno, y quiero que sigan viniendo. No que me renuncien el primer jueves. Bueno, el jueves que viene tenemos una tareita, que es buscar en la Biblia ejemplos de evangelización en los discursos de Pedro. Pueden buscar
Bueno, hay dos discursos de Pedro. De Pablo, también ahí hay, eh, ahí habla de su experiencia también, y lo hace 2 veces. De Felipe justamente llamado el evangelista. Después le puedes pasar este PowerPoint para que ustedes lo tengan. Y Esteban, bueno, el mártir. ¿Mm? Cada uno entregando algo diferente, ¿no? Hasta Esteban que entregó su propia sangre, ¿no? Pero todos dieron testimonio del Señor. Y eso es lo que quiere decir mártir también, ¿no? El que da testimonio. Solo que la iglesia ha reservado la palabra mártir para aquellos que dan testimonio hasta el fin, hasta su propia sangre. Pero mártir seríamos todos los que damos testimonio del Señor, ¿no? Pero la iglesia se reserva esta palabra para algunos. Y creo que está bien. ¿Y qué tenemos que mirar en estos discursos? ¿A quiénes iba dirigida la predicación? Es importante ver cuál es el público que tenía cada uno. ¿Qué recursos utilizaron? ¿Cómo captaron la atención? ¿Se acuerdan de Pablo en el Areópago también? ¿Qué anunciaron? ¿Y cuál fue el resultado? Un poco es lo que vamos a recibir nosotros. Espero que no recibamos lo que recibió Esteban. Pero bueno, creo que todos... Sí, sí, sí. La paso en el grupo. Ah, vos no estás en el grupo. Te tenés que pasar el teléfono, entonces te agrego. Sí. Bueno, eso. Vamos a... Pueden elegir cualquiera de los discursos que ven en la Biblia. En Hechos están la mayoría. Pero bueno, vean esto y bueno, es lo que nosotros también vamos a hacer. ¿Cómo te gusta a vos? Hay gente que no le gusta escribir, vos, que le gusta dibujar seguramente. Hacete un gráfico. Hacete una de tus creaciones. No, lo bueno de la evangelización es que cada uno pone mucho de lo suyo en esto, ¿no? Entonces, yo me acuerdo que había un muchacho que era justo, hacía arte y predicaba y iba dibujando, y cuando terminaba la predicación había hecho un cuadro hermoso. Es evangelismo con pintura. Es fantástico. Es un método, ¿no? Pero bueno, la gente se queda. Lo bueno de eso, de ese método, es que capta la atención, porque vos no sabés cómo va a terminar ese cuadro. Lo empieza y por ahí son unas rayas nada más, y termina haciendo un cuadro hermoso. Y en todo ese tiempo que le lleva a hacer el cuadro, te va pasando el mensaje del Salvador. Es una forma. No le voy a exigir que lo escriban, ni que lo pinten, lo pueden decir si quieren. Uno, dos, los que quieran. 4. Cada uno de ellos por ahí, bueno, hay 2 discursos de Pedro. Hay varios ejemplos de Felipe con el eunuco, pero también hay otro ejemplo antes. Bueno, Esteban, solamente hay una sola. De Jesús, puede ser. Me gustaría más que tomen esto porque Jesús, mientras estuvo con nosotros, su predicación era del reino. Entonces vas a tener como una diferencia ahí entre lo que predicaba Jesús era el reino de Dios que se había acercado. Y estas predicaciones son, ese reino es Cristo que vino por nosotros. Entonces,
Nosotros estamos más de este lado, más del lado de después de Cristo, ¿no? Pero sí, podés hacerlo, pero creo que con estos ejemplos te vas a estar más cerca. No quiero meterme tampoco tanto en la teología, porque, pero sí, tiene que ver con eso, con el anuncio de Jesús, mientras estuvo entre nosotros, era el anuncio del reino de Dios. Entonces, ¿alguna otra pregunta? ¿Se llevan la tarea? Bueno, ¿se quieren ir? Ya es muy tarde. Bueno, buenísimo. Les agradezco mucho que hayan venido. Al principio estuvimos orando, y bueno, vamos a terminar orando también. Oración, 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 porque no es fácil lo que vamos a hacer, ¿no? No es fácil lo que vamos a hacer. Vamos a salir a evangelizar. Así que hay que pedir la protección de Dios sobre nuestras vidas y que el Señor nos use. ¿Alguien que quiera dirigirnos en oración? Dale. Señor, gracias por el que has dado, papá. Gracias porque se pudo disponer de este espacio, de este momento, para que podamos aprender, Señor, a seguirte en obediencia, Señor. Queremos hacerlo por vos y para vos, así como fueron hechas todas las cosas, Señor. Guíanos, danos palabras, Señor, pero también danos amor por el prójimo. Amor por ti, Señor, para seguirte, para vivir como vos vivías, Señor. Para ser de buen testimonio, para ser de buen ejemplo. Pero también, Señor, para hablar, confesar, Señor, y decir las cosas hermosas que ha hecho en nuestra vida, Señor, y de lo mucho que se está perdiendo el mundo lejos de ti, papá. Danos fuerza, danos valentía, Señor, ayúdanos y guíanos, papá. Encomendamos en tus manos el resto de la semana, las actividades de la iglesia y las actividades particulares de cada uno, Señor. Ayúdanos en nuestro regreso a casa, Señor, y bendice este espacio, Señor. Amén. Bendice lo que estamos haciendo, Señor, porque lo hacemos para vos. Amén. Queremos hacer por vos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Saluden a sus pastores. Y bueno, ya los voy a estar persiguiendo. Pero saluden a sus pastores. Díganle qué están haciendo acá. Yo creo que se van a poner contentos. Bueno, Dios les bendiga. Muchas gracias por estar. Vos sos compañero de